En este vídeo vamos a ver de forma práctica la localización de los puntos en la zona del lóbulo. En este vídeo vamos a identificar los puntos que corresponden al lóbulo. Vamos a identificar la zona del lóbulo, que va a ser la zona menos cartilaginosa, es esta que está aquí abajo, y lo vamos a dividir en 9 regiones. La primera zona que vamos a identificar va a ser la zona de los dientes. Este punto va a estar indicado para todo lo que sea anestesia local de los dientes, todo lo que sean trastornos o patologías odontológicas. El siguiente punto va a ser la zona de la lengua, que va a estar indicado para tratar todo lo que sean las aftas bucales, las llagas y trastornos del habla. El otro punto que vamos a identificar va a ser el punto de la mandíbula, que va a estar indicado para tratar problemas de la mandíbula, problemas de la articulación temporomandibular y patologías dientarias también. El siguiente punto que vamos a identificar va a ser el punto de anestesia dentaria, que va a estar indicado para realizar anestesia dentaria. El siguiente punto que vamos a identificar va a ser los ojos, en el medio, que nos va a permitir tratar todo lo que sea un proceso inflamatorio de los ojos, conjuntivitis, orzuelo, disminución de la agudeza visual. Acordémonos que anteriormente en el antitrago ya vimos 2 puntos que trataban esta patología de los ojos, pero era únicamente específico para agudeza visual. En este caso son procesos inflamatorios de los ojos, acordémonos conjuntivitis, orzuelo y también disminución de la agudeza visual. El siguiente punto va a ser el punto de mejilla, que va a estar ubicado en la intersección de los cuadrantes. Y va a estar indicado para tratar todo lo que sea la parálisis facial en caso de un accidente cerebrovascular, para tratar el acné y también neuralgia del trigémino. El siguiente punto que vamos a identificar va a ser el punto del oído interno, que va a estar indicado para tratar acúfenos, pérdida de visión, lo que son los mareos, el síndrome de Meniere. El siguiente punto, que va a estar ubicado aquí abajo, y prácticamente toda esta región, más que en el medio, sino toda la última región, va a ser el punto de amígdalas y va a estar indicado para tratar procesos de amigdalitis. No solamente nos vamos a limitar al punto que está en el medio, sino vamos también, cuando buscamos un punto sensible, vamos a identificar toda la zona que quedó en la parte inferior.